Estamos de regreso en este rumbo de la mañana, 9:19 de la mañana, y vamos en estos momentos a conversar con nuestro segundo invitado del día de hoy, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, y, José Dantes, y aspirante a aspirante a la senador por el senaduría del Distrito distrito, ya Nacional también, oficializado. ya de manera oficial. Buen día, José Dantes, bienvenido a este rumbo de la mañana. Buenos días para ese gran elenco de ese excelente programa. Bueno, pues muchos temas de interés que conversar con José Dantes. Te hemos visto muy de cerca en el Senado en los últimos días, visitando frecuentemente el Senado de la República, sobre todo porque hemos conocido toda tu postura en torno al proyecto de ley de fideicomiso, que hoy precisamente pues se va a estar conociendo en la Comisión de Hacienda del Senado. En esos acercamientos, en esos encuentros que has tenido en el Senado, Dantes, me gustaría saber ¿qué se está hablando de este proyecto de ley fideicomiso? Si podemos ver o podremos ver en los próximos días que el oficialismo ceda ante ciertos pedimentos que se están haciendo desde la oposición y desde diferentes sectores de la sociedad que están en contra de ese proyecto de ley. Sí, bueno, lo primero que debo aclarar es que realmente mis reuniones aquí son por la ley de partido. Es por la ley electoral, Sí. la ley 1519, que es realmente la que más premura tiene. Entonces se ha creado una comisión para tratar de ver si podemos llegar a un consenso sobre esta ley, que recoja lo que fueron los consensos que se dieron en aquella mesa temática del CES, que estuvo trabajando durante 6 meses, tuvo más de 15 sesiones. Pero además de eso, nuestro partido le interesa sobremanera que esta ley pueda contar con el voto electrónico como un mecanismo de avance para el sistema electoral dominicano. Y por otro lado, que haya una prohibición para el transfugismo entre precandidaturas que tanto daño hace a la democracia dominicana. Eso es fundamental para nosotros. Y sin eso realmente nosotros entendemos que va a ser difícil que se consensúe una ley. Porque todo el que apuesta al transfugismo está afilando cuchillo para la democracia. Aunque hoy tú te puedas beneficiar con un tránsfuga, al final eso corroe la fortaleza partidaria, debilita el sistema democrático y cada día, aunque crean que no, cada día se abre más el camino al populismo, a la polarización, a la posverdad y a la aventura que hemos visto que se ha vivido en otros países. Y hay muchos ejemplos que sobran en este continente y el daño que le han hecho a las democracias. La antipolítica crece en torno a estos fenómenos y los que promueven la antipolítica son aquellos que no quieren condenar el transfugismo. Sí. José, hermano, buen día. Manuel, de este lado. Hola, ¿qué tal, Manuel? Buen día. José, en los contactos que ustedes han hecho, ¿verdad? Yo lo preguntaba hace un ratito a Iván y no tuvo la oportunidad de responderme la pregunta. Los contactos que ustedes han hecho con la oposición tratando de buscar consenso para ampliar, digamos, este artículo que tiene una ambigüedad realmente. ¿Cuáles han sido los argumentos que han expresado los demás partidos respecto a esta propuesta de ustedes? Mira, realmente el elemento fundamental es que ellos dicen que la 1519 no trata sobre precandidaturas, sino sobre las candidaturas como tal. Que eso es algo que realmente debe ser propio ya de la discusión de la ley de partidos. Eso es una media verdad, porque si bien es cierto que la 1519, ley de régimen electoral, trata sobre las candidaturas, no es menos cierto, por ejemplo, que en dos de sus articulados, en el 204 y en el 214, que habla sobre los gastos de la campaña, hace referencia a los precandidatos. Y las sanciones que se le impone a los partidos también aplica a precandidatos. O sea que si hay una disposición en esa norma que toca, que alcanza a los precandidatos, ¿por qué razón no incluimos la prohibición del transfugismo en las precandidaturas? Ahí
Y más tomando en cuenta que en la propuesta de la Junta Central Electoral, la propuesta que manda la Junta, o sea, no la que hemos preparado nosotros, sino la que manda la Junta, en el artículo 7, numeral 4 y 5, en el libro que ellos entregaron a todos los partidos, en la página 124 y 125, está claramente definido lo que es un tránsfuga. Y dice lo siguiente, si me permiten. Se atribuye a aquellos precandidatos que al no obtener la nominación a la que aspiraban en el proceso de selección interna de candidatos del partido al que pertenecían, pasan a formar parte de otro partido político con el objeto de ser postulado como candidato por esta para el mismo certamen electoral. Punto y seguido. Igualmente a los que, habiendo obtenido la candidatura por un partido, la abandonan con el propósito de ser nominados por otro partido para el mismo certamen electoral. Entonces, si la Junta Central Electoral tiene esa definición en la ley 1519, ¿por qué razón no extrapolamos ese texto y lo ponemos en la norma como parte de la prohibición del transfugismo, no solo entre candidaturas, sino entre precandidaturas? Entonces, el argumento de que esto se quede para la discusión de la ley de partidos es realmente una muestra clara de que no hay una intención de parte de esos partidos de prohibir el transfugismo que tanto daño hace, reitero, al sistema de partidos y a la democracia dominicana. José, mira, dentro de los argumentos, por ejemplo, ayer hablábamos aquí con el amigo Natanael Concepción, de la Fuerza del Pueblo, y yo le hice la pregunta respecto a eso, porque leí el artículo del profesor Leonel Fernández ayer, que hablaba sobre ese tema. Ellos argumentan que eso propicia, ¿verdad?, una conculcación constitucional del derecho a elegir y a ser elegido. Y yo he dicho perfectamente eso se puede subsanar ¿con qué? Con que los partidos políticos vayan a una convención con padrones abiertos. Cuando tú le das la oportunidad de que con un padrón abierto tú te midas, no te están conculcando el derecho, tú lo estás ejerciendo. Pero no es eso, Manuel, solamente oye cuál es el elemento, cómo se tumba el argumento fácil. Ese derecho de tú elegir y ser elegido, ya ellos lo han disfrutado cuando participan en una convención interna y pierden. Entonces significa que porque tú perdiste se te está violando ese derecho si tú quieres volver a participar por otro partido y por otro partido y por otro. Por eso le agrego, José, el argumento del padrón abierto, porque por ejemplo, si tú tienes un partido pequeño y solamente tiene una matrícula, digamos, de 300,000 miembros, evidentemente que tú le estás cohibiendo de que el universo electoral pueda refrendar esa candidatura. Ahora, cuando es un padrón abierto con el de la Junta, es el pueblo entero que tiene la oportunidad de saber si te quiere o no te quiere. Por eso he dicho, ahí nadie te está conculcando ese derecho, tú lo estás ejerciendo, de hecho. No, pero aún así, el artículo 60.1 le permite al Congreso regular los derechos. No se escucha bien, José. José, para que te moviste un poquito, se está escuchando medio mal. Ahí la señal se perdió un poquito. Es que estoy entrando a un ascensor ahora. Caramba. A poder salir de eso. Sí, bueno, ahí conversamos con José Dantes con respecto precisamente a parte de lo que se está discutiendo en el Congreso Nacional sobre la ley se va a conocer electoral que el PLD ha denunciado una vez más que el oficialismo quiere imponerse. No imponerse no, sino ha hecho lo que le ha dado la gana porque convocó un diálogo nacional, puso a todo el mundo en mojiganguería y barata. Y el contenido de lo que se aprobó en el diálogo nacional convocado por el propio gobierno, a eso no se le hizo caso de nada. Claro. A lo que planteó la Junta Central Electoral en un documento en iniciativa de ley competente a su ámbito, que es los asuntos electorales, que está facultada por Constitución de tener la iniciativa de ley, también se le da de lado y que recogía todo lo que se habló en el diálogo nacional, insisto, convocado e impuesto en el debate hasta la saciedad por el propio Luis Abinader en el CES. Pues entonces sacaron de la chistorra un texto de una ley electoral, un proyecto de ley electoral
acorde a cómo ellos entienden que es que le conviene que que el PRM tenga las reglas de juego frente a los otros para el proceso del 2024. Entonces, ahí hay varios puntos con relación a eso que tú dialogabas. Vamos a esperar si entramos con José. Sí, pero hay un elemento en lo que usted está planteando Sí. ahí, de lo que yo diciendo. Déjeme hacer la aclaración. No, Usted yo he dice- descrito un proceso. Usted dice que Luis impuso ese tema en el CES, el tema del debate electoral. Eso no es así. ¿Y quién fue que lo convocó? Ese debate, no. Recuerde que habían 12 temas, había planteado el gobierno. Quien lleva ese debate... La Junta. No, ese debate quien lo lleva es el FOPREDON, mi amigo José Fran a la cabeza, y le Sí. habilitan una mesa de trabajo que no estaba previsto. La número 13. Ya La número tenemos 13. nueva Buena vez. precisión ahí. Ya tenemos Adelante, nueva vez. José. Entonces, fíjate lo que yo te estaba era comentando, que cuando una persona participa en un proceso interno, ya agotó su derecho a ser elegible. Y si ese universo que votaba en ese partido político no lo escogió, pues esa persona simplemente ya lo que debes de reconocer que no fue escogido. Eso no significa que por el hecho de que no haya sido favorecido se le viole ningún derecho constitucional de ser elegible. José. Entonces, eso no es un argumento para tú decir, bueno, yo me voy a otro partido porque me han violado un derecho fundamental a ser elegido. No es cierto. Es falso. Doctor, encantado, Víctor Villanueva por acá. Mire, yo Sí, lo he escuchado y yo sé que hay que a veces disimular mejor la profundidad de la herida. Porque también hay otro ángulo, porque esto es un prisma, usted ve, tiene distintos ángulos. Y hay otro ángulo que se puede concatenar con lo que ustedes plantean, que es que la titularidad del derecho a ser elegido la da la obtención misma de un certificado que te diga yo soy el candidato. Entonces, el resto no tiene que estar sentenciado a no ser candidato. Entonces, yo creo que hay que ver los distintos ángulos, sobre todo con la ambigüedad con la que se describió eso, cuando entonces el PLD, dominante en todo, hegemónico en todo, impuso la ley vigente. Óyeme, por esa ambigüedad es que nosotros queremos que quede claro en esta nueva ley electoral. Eso es lo que queremos, que se corrija la ambigüedad, porque nos dimos cuenta que el TSE hizo una interpretación muy acomodaticia, dicho sea. Y leí en el artículo del expresidente Fernández que él dice que hay una sentencia que declaró inconstitucional eso. Claro. Lo que él no explicitó ahí, como buen conocedor que es, que esa sentencia solo tiene efecto entre las partes del conflicto, que esa sentencia no es imponible a terceros, que no tiene efecto erga omnes. ¿Cómo así? Entonces, ¿cómo así? Que para que una inconstitucionalidad, para que una declaratoria de inconstitucionalidad le aplique a todo el mundo, debe ser dictada en función de una acción directa de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. La sentencia del TSE, la 100-19, solamente aplica para Leonel Fernández y para las partes que estaban en ese proceso. Es lo que se llama el control difuso de la constitucionalidad, el que aplican todos los jueces en el día a día. No tiene efectos para todo el mundo, sino para las partes en el proceso. Pero no dejemos de lado el peso de lo jurisprudencial. Sí, pero es correcto. En casos parecidos, aplicables, porque no vamos a tratar una cosa un día y otra cosa de otra forma, el mismo objeto. O sea, no, para eso está la Suprema Corte como Corte de Casación, para la unificación de la jurisprudencia dominicana. Sí, pero... No, eso no tiene que ver. Esa sentencia del TSE solo es oponible a el expresidente Fernández. Pero ¿cómo que no, caballero? Sí, profesor. No, bueno, está bien. Usted tiene muchas sentencias ganadas. Cada pleito que han tenido, la han ganado todas. Pero además, continúe. La lógica jurídica está bien definida. Además, José, no vamos a discutir eso. José, déjame agregarle lo siguiente, porque Víctor ha planteado un elemento que dentro de los argumentos que tiene la fuerza, que es el tema del certificado, ¿verdad? Dice que el derecho a elegir y a ser elegido comienza a ejercerse a partir de que te certifican que tú eres candidato, ¿verdad? Un partido. Ahora bien, si ese fuera, derecho adquirido. Espérate, si ese fuera el argumento real, entonces la Junta no tuviese la oportunidad
de prohibir las campañas a destiempo cuando tú eres precandidato o la intención de aspirar. ¿No es así, José? No, oye, ¿qué es lo que pasa? Tú eres elegible para cualquier puesto antes de tú ser candidato. Exactamente, eso es lo que planteo. Pero por eso te digo, si en unas primarias tú vas y tú compites y votan por ti, pero no votan lo suficiente para que tú seas el que ganes la candidatura, tu derecho de elegir y ser elegible, que el Congreso en su función del 74.1 ha regulado y ha dicho que antes de tú ser candidato tiene que ser precandidato y que tiene que pasar por un proceso, ya sea de primaria o de convención de los delegados o por encuesta o por lo que fuera. Si tú en ese proceso se te votó ese derecho a ser elegible, no elegido, porque si todos tuviéramos derecho a ser elegidos, todos tenemos derecho a ser presidente, aunque no hayamos ganado. Claro. Entonces, ese derecho a ser elegible ya lo agotó cuando participó en un proceso de primarias. Eso no da pie a tú alegar que se te violó el derecho a ser elegible porque tú perdiste. Yo pero no que sé es si me voy a infinito. entender. Esto es un debate filosófico. Es que es infinito. O sea, elegible que es tener la capacidad, capacidad de estar en una boleta donde alguien decida si quiere que seas tú. Y la propia Constitución delimita en términos de la edad, de determinadas condiciones. Entonces, de no traición a la patria, un sinnúmero de variables. Entonces, ahora, lo elegible es un infinito. Tú no puedes, o sea, coartarlo a una o sea, la ley no te dice, la Constitución no te dice, usted tiene derecho a una sola postulación. Gane o pierde. Entonces, pero en la ley es lo que ustedes quieren hacer en la práctica. No, profesor, que no es así. Si fuera así, nadie no pudiera competir. Si fuera así como tú lo planteas, nadie no pudiera competir. No está deshabilitado por eso. El único que se deshabilitó solito fue él para poderle generar un sello notario en credibilidad pública a su palabra. Pero no por la ley. Vamos a escuchar. Disculpa, no. Oye, es la Constitución misma, señores, porque estos no son inventos, es la Constitución misma, que en el artículo 74.2 dice y faculta al Congreso Nacional a que regule el ejercicio de los derechos fundamentales. Entonces, el Congreso en esa facultad reguló el ejercicio de ser elegible y elegido a través de la ley de partidos y de la ley electoral. Y esas dos leyes son las que tienen una disposición que dice que si tú eres precandidato a una posición electiva por un partido político y no obtienes la candidatura, no puedes presentarte a ese mismo puesto por otro partido para el mismo certamen electoral. O sea, fíjate que la limitación inclusive cumple con el test de proporcionalidad y de razonabilidad, porque te está diciendo para ese proceso ya tú no puedes, porque ya tú lo intentaste. Ahora, para los próximos procesos tú puedes. Si tú me dijeras que la limitación es que tú no puedes volver a hacer en 4 periodos o en 5 periodos, ya eso sería irrazonable. Pero, dime. Sí, ve, que yo sigo aquí. Sí, entonces, ese principio de razonabilidad quedó cubierto. ¿Por qué razón el Constitucional no ha declarado no conforme con la Carta Magna ese artículo? ¿Por qué razón? Lo hizo el TSE ante un conflicto entre dos personas que lo sometieron en el 19, y el TSE interpretó por el control difuso que ese artículo era inconstitucional, pero eso solamente aplica para ese caso, no para la generalidad de los casos. ¿Por qué? Porque el control concentrado de la Constitución, que al declarar no conforme con la Carta Magna una disposición de una norma, la excluye del ordenamiento jurídico, esa facultad solo la tiene el Constitucional. Entonces me da mucha pena ver en un artículo de esa naturaleza que se pongan cosas fuera de contexto. José, igual con lo del voto electrónico, que no fue declarado inconstitucional. José, mira, sí, hay un elemento que yo tengo días cuestionándolo y parece ser que todos los partidos políticos están de acuerdo en no tocar ese tema. Yo le preguntaba a Iván Lorenzo hace un ratito, que estaba aquí con nosotros,
Y él me dice que es que ese elemento chocaría con la Constitución porque después que eligen a una persona, etcétera, unos argumentos. Yo digo, mira, es que hay un principio jurídico de que un acto que sea ilegal no puede arrojar legalidad en el futuro. Yo planteaba, por ejemplo, yo soy partidario y proponente de que un individuo que sea electo y se le compruebe que fue electo, ¿verdad?, a partir de la obtención de recursos del narcotráfico o a través de la legitimación de capitales, ese certificado se pueda anular, aunque sea el propio partido que proponga a otro, no hay ningún problema, o de los que participaron. Ahora, él me dice, no, porque después que el pueblo lo elige hay una conflicto. Digo, no, eso no es verdad, porque es que la Constitución de la República no legitima actos que son ilegales. Yo quisiera saber por qué ustedes no están dentro de esas propuestas también. Mira, desde el punto de vista legal, habría que ver si una disposición de esa naturaleza realmente pasa, vuelvo y te digo, el test de proporcionalidad y de razonabilidad. Porque recuérdate que la limitación de los derechos fundamentales deben darse de una manera tal que no afecten su contenido esencial. O sea, el núcleo esencial de ese derecho fundamental no puede ser afectado. Hay países donde realmente eso se ha puesto. Ahora, ¿qué ocurre? Para tú determinar que los fondos realmente son de una procedencia ilícita, primero debe intervenir un proceso penal que lo haya determinado. Y te puedo garantizar que en casos de esa naturaleza, si interviene previamente un proceso penal, un juicio penal, donde haya una sentencia que adquiera la calidad de la cosa juzgada, no, esa persona que haya hecho uso de esos fondos habrá sido condenado, y desde que haya sido condenado automáticamente es ineligible para continuar en el puesto. O sea, que es un asunto que ni siquiera, el que te digo, hay que ponerlo, porque, por ejemplo, tú tienes diputados que están presos por narcotráfico. Tú tienes diputados que actualmente están presos por narcotráfico. Cuando sean condenados en los Estados Unidos, por ejemplo, los que están presos allá, automáticamente hay que destituirlos. O sea que eso realmente aplica sin la necesidad de que tenga que explicitarse en este nuevo proyecto de ley. ¿Por qué? Porque la persona que se le condena por un crimen o por un delito automáticamente se hace inelegible para un puesto electivo o para cualquier puesto de cualquiera de los. No, pero yo me refiero, José, al caso de la coyuntura en la que es condenado estando ocupando el puesto. Yo me refiero a la eliminación del certificado que ya lo eligió. Lo que ocurre es que cuando tú lo quitas ya ese certificado automáticamente se elimina. Vuelvo y te pongo el caso de ese diputado que está preso. Tiene su certificado. Cuando haya una sentencia o cuando ya él se declare culpable, que lo recoja una sentencia, ese certificado que le dieron a él en julio del 20 o cuando sea que se lo hayan dado, ya carece de validez. Y por eso el partido que lo propuso tendrá que presentar una terna para sustituirlo. O sea, ese elemento posterior invalida todo lo otro, su elección, su certificado que le entregaron. Pero ¿a raíz de qué? A raíz de una sentencia judicial en el ámbito penal donde se le probó a él que él se lucró de bienes ilícitos, de procedencia ilícita. Entonces, no hay que explicitarlo, porque propiamente, si a alguien se le demuestra que financió su campaña con fondos con fondos no provenientes de fuentes lícitas, podrá ser procesado por eso, por lavado de activos, por narcotráfico, por lo que sea, por lo que haya sido ese crimen precedente, ese delito precedente que le dio esas ganancias no lícitas. O sea que yo no le veo tampoco gran cosa. Lo importante aquí, Manuel, es tratar de entender que no podemos atar a la sociedad dominicana con un grillete al siglo XIX, con un voto manual que se presta para muchas manipulaciones y para mucha vulneración. Y número dos, que el transfugismo es un cáncer para la democracia dominicana. Hoy te puede beneficiar, pero mañana entonces llegarán los mesías que han llegado en otros países y han dado al traste con la democracia y con las economías de esos países. Gracias. Y con la paz social. Gracias, José Dantes, miembro del comité político del PLD y también aspirante a senador por el Distrito Nacional.
Muchísimas gracias.